al nombre del Señor. ¿Cuántos sienten el dulce ambiente de su presencia en este lugar? Hay una visitación muy linda, muy especial. Yo no sé si usted la puede percibir, pero es algo muy, muy lindo, muy especial. Dios está con nosotros. Amén. El Señor está en este lugar, está en medio de nosotros. Le alabamos, le glorificamos. El propósito de esta reunión es su presencia. Amén. Y quiero aprovechar antes de predicar, primero saludar a dos personas que amo con todo mi corazón. Es un privilegio tenerles aquí, a Javi y a Claudia. Los bendecimos. Ellos son muy, muy amados, muy amados. Javi y Claudia son unas columnas en Ebenecer, Honduras. Ella es la secretaria del apóstol Germán, un gran amigo y una mujer de Dios preciosa. Y Javi es un anciano de la iglesia, también es un hombre de Dios que cada vez le encargo que los bendiga, porque cada vez que yo voy allá me tratan muy bien, me tratan como un príncipe, y quiero que se sientan como príncipes en esta casa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. También quiero aprovechar la oportunidad en medio de esta presencia de Dios. Esta semana operan de corazón abierto a una persona que yo estimo mucho. Es un gran amigo. Él se llama Felipe Antonio Carías y vamos a orar por él. Tiene que ser operado. Si usted lo puede anotar, usted que es de oración e intercesión, Felipe Antonio Carías, él va a ser operado de una operación de corazón abierto. Él es desde niño lo conozco, es una persona muy, muy especial y es hermano de la esposa de mi tío. Y yo desde acá le pido al Señor que use los médicos. También me enviaron una petición de una persona que necesita operación corazón abierto. No sé si es la misma persona o no, pero lo ponemos en las manos del Señor. Levante sus manos conmigo y vamos a orar en el nombre de Jesús por su palabra en este día, por el terreno, por el corazón donde va a ser tirada o enviada esta semilla. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos en tus manos cada vida, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y así también, Señor, así como pastor que tú me has dado el privilegio, Señor, de estar en este lugar como tu siervo, como tu hijo, pongo en tus manos, Señor, a los médicos, pongo en tus manos la vida de Felipe Antonio Carías, Señor. Él es tu hijo, Señor. En ti confiamos y sabemos que tú, Señor, eres poderoso. Te pedimos que puedas usar esos médicos y que todo salga bien, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que lo bendigas, que lo llenes de tu paz, de tu amor, que bendigas a su familia y que les muestres que los amas. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que en ti estamos confiando y sabemos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra esperanza está en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda con nuestras manos al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2 y si usted puede ver lo que tengo proyectado ahí, lo hice con la intención de que se le quede a usted grabado el título de esta enseñanza en esta oportunidad. Voy a hablarles sobre estructuras. Los que saben de ingeniería, los que saben de construcción, estoy seguro que están familiarizados con el término estructurado. Algo que es estructurado conlleva muchas cosas, pero hoy le voy a hablar sobre estructuras espirituales. En el libro de Génesis capítulo número 2 y versículo 23 vemos un gran misterio, vemos algo muy interesante que la escritura nos lo muestra, y dice en esta palabra, en Génesis capítulo 2 del verso 23 al 24: y el hombre dijo lo siguiente: esta es ahora hueso de mis huesos. Diga, hueso de mis huesos. Y esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer
porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando tengo el deseo de que quede esto plasmado en usted, en los últimos días ha habido una palabra que ha estado constantemente en mi corazón, desde que vino el apóstol Germán, estuvo con nosotros, nos bendijo mucho, estuvimos compartiendo cuando estuve en Honduras, y el Señor ha estado constantemente. No sé si a usted le ha pasado que hay palabras que le hacen eco en su espíritu, que hay algo que se le repite, ¿verdad? Como que Dios quiere hacer un énfasis en palabras. Y cuando uno profetiza, cuando uno es usado como un vaso, lo que uno va a profetizar, el Señor no se lo dice de un solo, sino que hay algo que el Señor está poniendo, como un eco, como una voz que Dios pone. Y uno abre su boca, el Señor llena su boca y empieza a fluir. Pero todo empieza con algo que nació, que algo que está palpitando. Y una palabra que ha estado constantemente en mi corazón palpitando en estos últimos días es la palabra edificación. Edificación, edificación. Amén. Tú y yo tenemos que tener una vida que sea de edificación. Amén. Si hay algo que edifica, vale la pena. Si no edifica, no vale la pena. Una conversación que no edifica, no vale la pena. Una conversación que edifica, vale la pena. Recordemos que nosotros tenemos un propósito en Dios y que Dios nos ha mandado. El enemigo tiene una misión y Dios nos lo dijo, el Señor Jesús lo dijo. El enemigo ha venido ¿para qué? Para robar, ¿qué más? Para matar y para destruir. Amén. Ese es el propósito. Por eso vino el enemigo. Pero él dice: mas yo he venido ¿para qué? Para que tengáis vida y vida en abundancia. Amén. Entonces la vida en abundancia que habla el Señor es la antítesis de lo que el enemigo vino a hacer. El diablo trajo un propósito de robar, de matar y destruir. Por eso nosotros no tenemos que entrar en el propósito del enemigo, sino que tenemos que entrar en el propósito de Dios. Amén. Fíjese que Jesús dice: el enemigo vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido. Venir, Él vino y yo he venido, es propósito, eso es enviado. El Cristo vino enviado de parte del Padre con un propósito. Y nosotros tenemos que meternos en el propósito de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? Amén. Que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Robar, matar y destruir. Entonces, si usted no quiere estar en el propósito del enemigo, usted no tiene que hacer esas cosas. Y Dios nos mandó no a robar, sino nos mandó a recuperar, a devolver y a dar. Amén. No nos mandaron a matar, sino nos mandaron a dar vida. Cuando usted predica a Cristo, usted está dando vida. Cuando usted profetiza, usted está dando vida. Amén. Cuando usted está hablando palabras de luz, palabras de bendición, usted está dando vida. Y también dice que el enemigo vino a destruir. ¿Y qué es lo contrario a destruir? Edificar. Amén. Entonces usted tiene que tener un propósito en el Señor. Y esto lo podemos aplicar a una edificación de nuestra vida, a una edificación de nuestro matrimonio, a una edificación de nuestra familia. Ahí cuentan nuestros hijos, nuestra generación. Y también una edificación de la casa espiritual que estamos haciendo. Aleluya, amén. Entonces usted tiene que entender que Dios a nosotros nos ha mandado a edificar. Y mientras estemos en la edificación, vamos a ir para arriba. En el momento que dejemos de edificar, ahí es cuando empezamos en nuestra declive, empezamos a menguar. Por eso hoy tenemos que entender que somos parte del cuerpo de Cristo y estamos edificando. Y por eso cuando usted ve esto, le puse una estructura que está de pie. Un ser que está de pie.
Pero ese ser tiene una estructura, y la estructura, la parte más dura de nuestro cuerpo, la parte más dura que nosotros tenemos es el sistema esquelético, el sistema óseo, nuestros huesos, ¿verdad? Nuestros huesos son la estructura que nosotros tenemos. Ahora, cuando vemos esto, que la estructura del ser humano es el hueso, son los huesos, veamos cómo sucede esto. Dice la Biblia que dice la Biblia que Adán, el primer Adán, el Señor lo hizo caer en un sueño profundo, ¿verdad? Un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en este lugar. Cuando la Biblia nos enseña aquí sueño profundo, nos está enseñando que no es un sueño común y corriente. Es como que le puso anestesia, lo durmió, ¿verdad? En un nivel donde el hombre ya no sintió dolor. Si a usted lo ponen a dormir y le empiezan a abrir con un bisturí, usted va a levantarse, se va a despertar. Pero al hombre Adán, lo anestesiaron. Por eso le decía yo a los hermanos que estuvieron en el primer servicio que nosotros, la primera intervención quirúrgica en la historia la hizo el Señor con Adán. Amén, fue la primera operación. Y Él es el cirujano maravilloso, Él es el médico divino, Él es el que verdaderamente hace transformaciones maravillosas y trasplantes impresionantes. Amén. Yo no sé si a usted le trasplantaron algo, pero a mí me hicieron un trasplante de corazón. ¿Cuándo, pastor? De verdad. No. ¿Sabe cuándo? Cuando me entregué a Jesucristo. Me quitaron un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón que murmuraba, un corazón que peleaba, un corazón que fue un corazón que fue golpeado, y muchas de las cosas que yo tuve en mi adolescencia, la rebeldía, el Señor me la arrancó y me puso un corazón sensible. Un corazón sensible a su palabra. ¿Cuántos le transformaron su corazón en este lugar? ¿A cuántos Dios operó en sus vidas y sigue operando y sigue haciendo cosas hermosas? Amén. Y vemos nosotros que algo interesante aquí es que la Biblia dice que no quitó del hombre el estómago, no le quitó el hígado, no le quitó una parte del cerebro, no le quitó los intestinos, ni le quitó un músculo, sino que dice la Biblia que le arrancó un hueso. ¿Estamos? ¿Sí? Le quitó una costilla, y dice la palabra que se agarró la costilla, cerró la carne en ese lugar, y de ese hueso, de esa costilla que el Señor Dios había tomado el hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, ¿verdad? La trajo al hombre. Cuando el hombre la vio, cuando Adán la vio, dijo esta palabra: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, fíjense que aquí hay una enseñanza. Yo sé que tal vez usted ya la escuchó muchas veces, pero a mí no me es gravoso repetir cosas que fueron de mucha edificación para mi vida. Dice la Biblia que el Señor quitó un hueso del hombre. ¿Qué hueso quitó? Una costilla. No quitó el hueso frontal, occipital, parietal, no quitó un hueso del cráneo para que la mujer no se enseñoreara sobre el varón. Tampoco quitó el calcáneo, la tibia, el peroné, el fémur, la rótula, los huesos metatarsianos, ¿verdad? No quitó eso, sino que, ¿para qué? Para que el hombre no pisoteara a la mujer. Sino quitó un hueso de la costilla para que entendiera la mujer que ella tenía que estar cerca del corazón del varón, honrándolo, y para que el hombre supiera que su función era amar a la mujer. Amén. Entonces, no,
le digo yo, lo que Dios, lo que nosotros en esta congregación predicamos, hermano, predicamos en contra de todo matriarcado. Reprendemos, rechazamos y renunciamos a todo matriarcado, pero también reprendemos, rechazamos y renunciamos a todo machismo. Amén. Sino que tenemos que tener, por supuesto, el orden de Dios. La mujer tiene que entender que su cabeza es el hombre su cabeza es Cristo, y Cristo su cabeza es Dios. Amén, el orden divino. Y por eso tenemos que entender que Dios a nosotros nos está dando enseñanza en la palabra. Así que cuando usted ve, entonces, amado, cuando el hombre vio a la mujer, ¿se imagina usted de haber visto la primera vez que la Biblia dice no es bueno, que algo que no es bueno es cuando ve soledad en el hombre? Y cuando él ve y dice, esto es hueso de mis huesos. Mire, le doy permiso que mire a su esposa ahorita, deje de poner atención, y yo voy a ver a la mía por aquí. Hueso de mis huesos. Imagínense cómo se puso ese hombre ahí. Y empieza a decir un principio, por tanto, y empieza el principio de unidad, de pacto, de matrimonio, y empieza a decir, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué le quiero decir con todo esto, amado? De que los huesos son las estructuras del cuerpo humano. El hueso es el lugar donde nosotros vemos si la persona va a crecer o no va a crecer. Los médicos podemos identificar cuando una persona tiene potencial para crecer a través de hacer un examen. Yo voy a ir hablando de esto más adelante, voy a profundizar. Pero uno tiene una edad en el hueso y una edad cronológica. Hay un misterio en los huesos. El mismo Salomón en el libro de Eclesiastés expresa lo siguiente. La Biblia de la Reina Valera actualizada me gusta mucho lo que dice, porque dice estas palabras: como tú no comprendes cómo entra el espíritu, dice, entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, la mujer que está embarazada, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Desde que el ser se está formando en el vientre de una mujer, ya Dios hace una operación misteriosa, difícil de comprender, difícil de entender, donde el espíritu, el soplo, el ruah, la vida de Dios entra en el hueso, ¿verdad? En el hueso del ser que se está formando. Yo no sé si usted sabe un poco de ciencias biológicas, pero nosotros dentro de los huesos tenemos una estructura que se llama médula ósea, bone marrow en inglés. Y esa médula ósea es donde se producen las células madres. Y las células madres se van derivando y se van transformando y se van haciendo células sanguíneas, ¿verdad? Nuestra sangre se produce dentro de nuestros huesos, ¿verdad? Y usted sabe que la sangre, el fluir de la sangre provoca que haya vida en el organismo, ¿verdad? Es un misterio tan bello y tan hermoso que nosotros podemos entender que la vida espiritual, lo espiritual fluye hasta lo último de nuestro ser. Amén. Y es un misterio, y por eso tenemos que ver algunas cosas interesantes. Y aprovechando la visita que tuvimos del apóstol Germán en otro lugar, él estuvo hablando, estuvo predicando sobre estructuras y habló y tocó puntos sobre los huesos en la Biblia. Yo quiero profundizar un poquito más de la luz que el Señor me abrió para que usted pueda ser bendecido en esta mañana. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? La presencia de Dios está aquí hoy con nosotros. Ahora, ¿qué le quiero decir a usted? Que usted y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de edificar. Amén. Y aquí no solo estoy hablando a los que fueron llamados como ministros primarios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No, aquí estoy hablando de que Dios nos ha mandado a ser hombres y mujeres de edificación. Tenemos que edificar nuestra vida espiritual.
Tenemos que edificar nuestro matrimonio, tenemos que edificar nuestra familia, edificar a nuestros hijos, formarlos, enseñarles, disciplinarlos, el temor de Dios, darles el ejemplo. Tenemos que edificar nuestro ministerio, lo que Dios nos ha mandado a hacer, y tenemos que edificar esta iglesia. Hoy la palabra de profecía, una de ellas me llamaba la atención, decía: estoy en deleite con ustedes, aquí hay algo muy especial, pero quiero recordarles: pongan su mirada en las cosas de arriba. Amén. Porque necesitamos, a la manera que usted, cuando una persona está creciendo, cuando uno se estira, ¿ha visto usted que los niños se estiran? Se estiran. Y uno debe estirarse para poder extenderse hacia arriba, porque nuestra meta no está abajo, nuestra meta está arriba, hermano, en lo que Dios ya terminó. Entonces quiero enseñarle algunos principios bellos que están en la escritura, si el tiempo me lo va permitiendo. Repitiendo otra vez el texto, dice: y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Los teólogos, los que estudian hermenéutica, homilética, ellos dicen pues que hay una ley, que es la ley de la primera mención. Y la ley de la primera mención es la primera vez que una palabra aparece en la escritura. La primera vez que la palabra hueso aparece en la Biblia está aquí. Y esto nos enseña algunas cosas interesantes. Pero ¿qué le quiero decir y dejar a usted en esta oportunidad? Es que el Señor puso esta palabra y esta estructura en el huerto. Y el huerto significa muchas cosas. El huerto significa obediencia, el huerto significa delegación de Dios, porque fue Dios quien puso al hombre ahí. El huerto significa cuidado, porque lo puso para que lo cuidara. El huerto significa comunión con Dios. El huerto significa autoridad, porque el hombre tenía señorío y autoridad. El huerto significa pacto, ¿verdad? Porque y obediencia entre el Dios y el hombre. El huerto significa la enseñanza directa del hombre, del primer Adán, que recibió de parte de Dios. El huerto significa muchas cosas, pero una de las cosas interesantes es que el huerto también significa placer. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esta estructura espiritual, que todo lo que hagamos, que en todo lo que hagamos tenemos que gozarnos. Cuando usted deja de gozar, cuando usted deja de sentir placer en algo, tenga cuidado, porque eso se puede perder. Se está perdiendo. Usted tiene que sentir el placer en venir a la congregación a levantar sus manos, porque usted no la viene a levantar por quién dirige, por quién predica, por quién está aquí, por quién vino, por qué vestido se puso aquel, con quién vino este. No, usted vino a alabar al Señor. Usted vino a levantar sus manos. Usted vino a decirle: Señor, aquí estoy agradecido, agradecida. Tú has sido bueno conmigo, tú me perdonaste, tú me redimiste, y aquí vengo yo. A mí no me importa si me vienen a criticar, a mí no me importa si me vienen a decir qué es lo que tengo que hacer. A mí lo que me importa es que yo vine a sentir placer contigo, Señor. Cantar de los cantares, aleluya. Cantar de los cantares. Iglesia amada, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento, su placer. Usted como iglesia tiene que gozarse en el privilegio que Dios le ha dado. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que gozarse. Me lo mandaron para un lado, no importa, usted lo va a hacer para el Señor. A David lo mandaron a cuidar las ovejas en el tiempo que llegó el profeta Samuel, y él fue contento, porque ¿sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Donde quiera que él iba, Dios estaba con él. Venían los osos y Dios lo respaldaba. Venían los leones, Dios lo respaldaba. No lo invitaban a la fiesta, él estaba alabando al Señor. De todos modos, la fiesta no empezaba y nadie comía si no llegaba a él, porque él era el hijo de Dios que iba a ser el ungido. Cuando tú sabes que eres el ungido, cuando tú sabes que Dios te ha dado un propósito, te tienes que gozar en el propósito que Dios te ha dado. Si te mandaron a cosas pequeñas, gózate en esas cosas pequeñas. Y si eres fiel en lo poco, serás puesto en lo mucho. Si eres fiel en lo privado, serás honrado en lo público.
Y tienes que gozarte, y todo lo que tú haces lo debes hacer como para el Señor. Hace unas semanas yo te prediqué, yo te dije, si todo lo que haces lo haces para Cristo, nunca te vas a frustrar. Nunca te vas a frustrar. Así que una de las estructuras que nosotros tenemos que tener es que estemos contentos. Y sabe una cosa, si Dios está contento, vamos a estar contentos nosotros. Jesús se condujo en tal obediencia que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, ¿qué más? En el cual yo tengo contentamiento. A mí me place lo que Él hace. El evangelio, hermanos, no es un evangelio donde se nos está prohibiendo. Qué aburrido el evangelio. ¿Sabe qué decía yo? Qué aburrido ir a la iglesia. Y estoy seguro que más de algún muchacho aquí está de acuerdo con esto que le estoy diciendo ahora. Pero ¿sabe por qué? Porque yo no había descubierto que el evangelio es mucho más hermoso que la religiosidad. Cuando ya no te tienen que obligar, cuando tú vienes porque lo gozas, cuando Dios se te revela, cuando Dios te muestra la bendición que es, el evangelio es bello, hermano. El evangelio no puedes bailar, no puedes tomar, no puedes fumar marihuana y te prohíben y todo eso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque eso te puede destruir. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Tiene un mejor vino, el vino de su presencia, su alegría, su gozo, su satisfacción. Cuando tú pruebas el evangelio de Dios, las cosas pasajeras ya no tienen sabor. A la medida que tú te gozas en el evangelio del Señor. Por eso tu estructura espiritual debe de ser un placer en Dios. Dile a tu hermano: me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Amén. En todo. Más adelante vemos un hombre de Dios que se llamaba José. ¿Cuántos se recuerdan de la vida de José? ¿Verdad? José, dice la palabra, hermanos, que él nació, él perdió a su madre a una edad muy joven. Su padre lo amaba. El Señor le dio unos sueños. Si usted se recuerda la historia de José, Dios hizo cosas hermosas con él. José tenía algo especial de Dios. Dice la palabra que José tenía algo especial en sus manos. Todo lo que la mano de José tocaba, el Señor lo hacía prosperar, ¿verdad? Y él tuvo sueños de parte de Dios, y los sueños eran de Dios. Y Dios le habló, Dios le dijo que le mostró los sueños. Usted sabe los sueños, sus hermanos se inclinaban ante él, ¿verdad? Las cosas que él había, lo que Dios le mostró. Y entonces viene una situación donde a él lo venden sus hermanos. El padre lo manda a ver a sus hermanos, y dice la Biblia que lo mandó y lo envió. Le dijo: ve a Siquem, donde están tus hermanos. Y cuando José va, le dicen ahí que sus hermanos ya no estaban en ese lugar, sino se habían ido a otro lugar que se llamaba Dotán. De Dotán, ahí lo agarran los hermanos, lo meten en la cisterna, lo venden con los mercaderes que llevaban especias de mirra, que es muerte, ¿verdad? Que es bálsamo de muerte, para que él fuera hasta Egipto. Llega a Egipto, de Egipto lo venden como esclavo, la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel, de la cárcel está ahí por un gran periodo de tiempo. Después Dios lo respalda, interpreta los sueños, lo ponen en el palacio de Faraón, después lo ponen en la casa en el territorio de Goshen. Sus hermanos regresan y José entiende el propósito de Dios. Y él le dice a sus hermanos, se les revela a sus hermanos. Y hay un texto maravilloso donde la Biblia dice que él les dice: yo soy vuestro hermano José. Y les dice: no os pese haberme vendido, porque fue Dios el que me envió delante de vosotros para preservación de vida. Hermano que estás aquí, iglesia que estás aquí, hermano que nos escuchas a través de esta transmisión, ovejas virtuales que bendecimos en el nombre de Jesús, que están lejos de acá.
nosotros tenemos que entender que una de las estructuras que nosotros tenemos en nosotros es que tenemos un propósito en Dios. Amén. Fuimos enviados a esta tierra con un propósito. Estamos en el lugar donde nos enviaron con un propósito. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito con nosotros y que el propósito de Dios se va a cumplir. Y muchas veces hay circunstancias que nosotros la vemos como negativas, pero la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Y esa es una de las estructuras que tenemos que tener en nuestra vida. ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Y no te estoy hablando solamente de ministerio, te estoy hablando del propósito de tu matrimonio, el propósito en tus hijos, el propósito en tu empresa, el propósito en tu carrera. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? La estructura que va a tener. Tienes que tener un propósito, darle gloria y la honra a Dios. Y preservación de vida. Pero José, hermanos, dice que José le dijo a sus hermanos, ¿verdad? Dios va a liberar a este pueblo. Y le dijo, y cuando yo me muera, ustedes me tienen que hacer un juramento, se tienen que llevar mis huesos de este lugar. Y dice la palabra que Moisés, Dios lo llamó años después y cumplió la promesa. Dice que agarró los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente Dios los visitará y entonces ustedes llevarán de aquí mis huesos. Y más adelante vemos nosotros que los huesos de José entraron y salieron de la tierra de Egipto y fueron y entraron a la tierra prometida y fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo de Jacob que había comprado los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. ¿Qué le quiero decir? Que de la tierra de Goshen lo enterraron en Egipto, pero agarraron sus huesos y llevaron esos huesos por el mar muerto, por el desierto, cruzaron el Jordán hasta que lo llegaron a la tierra de Siquem. Lo importante de nuestra estructura espiritual es que tenemos que entender que cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Amén. Basarnos en creerle a Dios, que aunque nosotros no veamos todavía, si nosotros no pudimos hacer lo que nosotros no pudimos hacer, nuestros hijos lo van a hacer. Amén. Que fuimos enviados a esta tierra, que tenemos un propósito en esta tierra. Tenemos que entender que esa estructura nos va a ayudar a ser firmes en el Señor. Y recuerda de nuevo que cuando el padre lo manda a donde estaban sus hermanos, dice que lo envió a Siquem, y cuando terminan de enterrarlo, lo entierran en Siquem. Siquem quiere decir hombro. Hombro es donde se cargaba el arca del pacto de la presencia del Señor. Quiere decir que usted y yo, nuestro destino final va a ser en la presencia misma del Señor. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No se turbe vuestro corazón. Aleluya. ¿Cuántos tienen pastor? ¿Cuántos tienen su pastor? El Señor es su pastor. Nada nos faltará. Delicados pastos, aguas de reposo, mesa preparada en presencia de nuestros angustiadores. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos al mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Él corona nuestra vida de cosas de misericordia, tantas cosas que Él nos da, ¿verdad? Nuestra copa está rebosando, nos llena de aceite. Y ciertamente el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. Pero al final, a la casa de mi Padre volveré. En la casa de mi Padre moraré por largos días. De donde salimos, allá vamos. Aleluya. Entonces tenemos que entender que nuestra estructura debe de ser puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde nosotros salimos.
Y eso debe tenerlo usted en esta vida, sea lo que sea, haga lo que haga, sirva donde sirva. Usted tiene que tener esa estructura. Recuerde, hermano, que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Y cada quien tiene que tener cuidado de los materiales que está utilizando. Unos utilizan hoja, madera, hojarasca, otros utilizan plata, oro, y usted sabe las piedras preciosas, ¿verdad? No tengo tiempo de entrar ahí, pero usted tiene que entender que usted tiene que edificar. Y lo más importante aquí es que usted tiene que edificar sobre el fundamento, y el fundamento se llama Jesucristo. La Biblia dice que hubieron edificadores que desecharon la piedra angular, pero usted y yo somos de los edificadores que no la desechamos. Usted y yo somos los edificadores que le damos su lugar a Cristo. Por eso esta iglesia, yo se lo predico a usted, es cristocéntrica, porque estamos edificando en la roca inconmovible, y la roca inconmovible se llama Jesucristo. Aleluya, bendito su nombre. Otra estructura importante que tenemos que ver es lo profético. ¿Cuántos creen en lo profético? Amén. Dice la Biblia que Eliseo, que nos habla de la doble unción profética, enfermó y fue enterrado. Y dice la palabra que cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí los que llevaban al cadáver vieron que había una banda de ladrones, que ellos se acercaban a robarles en el entierro. Y dice que en lugar de hacerle honras fúnebres, ¿verdad?, al cadáver y bajarlo. ¿Ha visto usted cuando hay un entierro, verdad? Todo es despacio, descienden el ataúd y ponen y cierran las tumbas, y todo eso se hace en una ceremonia. Pero dice que aquí vieron que venían unos ladrones, y cuando vieron a los ladrones dijeron: aquí no hay tiempo, así que tiremos a este. Lo tiraron, dice, arrojaron al hombre, dice, lo arrojaron, lo tiraron en la tumba de Eliseo. Y cuando cayó el hombre en la tumba, tocó los huesos de Eliseo y revivió y se puso de pie. Amén. Mire, aquí corrieron los familiares y aquí corrieron los ladrones también. ¿Qué le quiero decir a usted con esto, hermano? Que usted tiene que tener una estructura, y usted tiene que creer en lo profético de Dios. Amén. Si nosotros creemos a los profetas, vamos a ser prosperados. Eso dice la Biblia. ¿Usted quiere ser prosperado? Y mire, la estructura profética más importante es la palabra más segura. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hoy precisamente alguien me decía: pastor, estaba orando por usted porque tuve un sueño, me dijo, y me asusté. Y ese sueño yo lo veía a usted en peligro de muerte. Eso me lo dijeron hoy. El viernes me dijeron un hermano: mire, pastor, yo estuve soñando que usted y yo estábamos en un territorio donde había narcotraficantes, me dijo, y yo a usted lo vi y le dije: vámonos, y estábamos asustados, y usted agarró una pistola y había un narcotraficante, y usted agarró la pistola y le dio en el cerebro al narcotraficante. Ya me sentía yo Rambo. Pero me dio la interpretación mismo el hermano, y me dijo, y yo sentí de que definitivamente era una pelea contra la mente de personas que están en contra de Jesucristo. Inmediatamente me dijo: sentí esto, llamé al pastor que está en ese territorio, y era Dios el que me está dando la palabra, porque el pastor me dijo: hermano, lo que usted está diciendo es lo que estamos viviendo. Y hoy me mandaron un mensaje diciendo: pastor, yo lo soñé en peligro de muerte. Y dije: oh Señor, peligro de muerte. Pero no me asusté, sino que dije: Señor, me enseña, y esto es para orar, que somos vulnerables y somos dependientes del Señor. Y busqué la palabra peligro de muerte, y encontré que Pablo estuvo en peligro de muerte. Y todos estamos en peligro de muerte. Todos. Mire, pasamos la pandemia, estuvimos en peligro de muerte. En diciembre a mí me dio COVID y el Señor me sanó. Y muchos de los que están aquí también les dio y el Señor los sanó.
Y estamos en peligro de muerte constantemente. ¿Quién le garantiza a usted que al salir de este lugar no va a tener un accidente? Nadie lo puede garantizar que no lo vamos a tener. Pero sabe una cosa, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Así que no le vengo a poner miedo, sino le vengo a decir que el Señor lo guarda, que el Señor lo cubre, que el Señor está con usted. Y tenemos que tener estructura profética en nuestra vida. Por eso, hermanos, si usted, yo le estimulo que si usted tiene dones, está bien, ejercítelos. Pero como dice Pablo, anhelad los mejores dones y sobre todo que profeticéis, dice. Me llama la atención que hace unos años, bueno, hace un tiempo, cuando nosotros estábamos transmitiendo los servicios, cuando empezaban los dones, yo le decía, cortemos los dones porque eso es para la casa. Y ahora con la pandemia, como vino la pandemia, yo les digo, pastor, y ahora transmitimos los dones, transmítalo. Y he oído testimonio de personas que están en otros países que Dios utiliza la palabra de profecía que se está dando aquí, hablándole certeramente a sus vidas. Así que qué bendición, hermano, hermana, que tú profetizas, que Dios está usando, pero también qué responsabilidad. Métete con Dios, porque tú le vas a dar cuentas al Señor de la palabra que sale de tu boca. Pero yo sé que también no te lo estoy diciendo para asustarte, estoy diciendo para decirte que el Señor está con nosotros. Dale una ofrenda al Señor. La estructura profética del Señor en este lugar, lo profético de Dios, amén. No pierdas la estructura profética. Recuerda también los huesos de Eliseo. Recuerda que tú y yo tenemos vida y damos vida a los demás. Amén. Lo profético es para edificar, no es para volarle la cabeza a las personas. La Biblia dice, todo lo que ustedes hagan cuando profeticen, háganlo para consolación, háganlo para edificación. ¿Y cuál es la otra? Exhortación. Amén. Entonces estamos edificando y estamos edificando estamos haciendo lo profético para edificar. Y nuestra palabra, y nosotros damos vida, hermano. Usted y yo tenemos luz. En tu trabajo las personas están desesperadas, tú les vas a dar palabras de vida. Las palabras de Jesucristo son espíritu y son vida. Y tú tienes vida y lo profético da vida. Los huesos secos revivieron por la palabra que habló el profeta de parte de Dios, y se hicieron un gran ejército. Y la palabra de aquí también nos está enseñando el Señor que nuestra estructura es de que muchas cosas que el enemigo dijo, no, eso ya se murió, ya eso ya no va a surgir, eso ya no va a salir, eso ya no va a resultar, eso ya se probó y no se pudo, eso ya está muerto. Pero el Señor te dice que nosotros tenemos estructura profética, y la estructura profética hace volver a la vida lo que el diablo quiso matar. Lo que el diablo mató, el Señor lo resucita y te lo devuelve. Dale una ofrenda, dile gracias, Padre. Aleluya. Bendito su nombre. Otra, ya para ir terminando, hermano, hablarte sobre los huesos es como hablarte de los huesos del cuerpo físico de Jesús, que hay un misterio hermoso. Yo ya te lo dije, de que es un misterio cómo entra, cómo penetra el espíritu en los huesos. Pero vemos nosotros en el libro de los Salmos que dice esto: puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. ¿Cuándo se recuerdan cuando estaba Jesús en la cruz? Dice la palabra que fueron los soldados y le quebraron las piernas al primer ladrón y luego le quebraron las piernas al otro. Eso lo hacían para que al quebrarle las piernas cayeran, no tuvieran el peso de las piernas, y todo esto provocara que murieran y acelerar el proceso de muerte, ¿verdad? Cuando estaban crucificados. Pero dice que cuando llegaron donde estaba Jesús, como vieron que él ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nuestra estructura espiritual no será quebrada. Amén. Y dice la palabra que cuando eso sucede, recuerda el texto que usé,
que al primer Adán le sacaron una costilla, un hueso. Bueno, al postrer Adán, dice la palabra que cuando estaba muerto, cuando estaba ya no sentía nada. Todas las heridas que le hicieron a Jesús, todas le provocaron dolor. La Biblia dice que él fue el varón experimentado en quebrantos. Pero cuando una persona está muerta, esa persona ya no siente dolor. Y dice la Biblia que agarró un soldado y lo traspasó en el costado con una lanza, y en ese momento salió sangre y salió agua. Y dice la Biblia que más adelante, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Aleluya. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros vemos esto, que no le quebraron el hueso, se cumplió lo profético. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor no será quebrada. Si no pudieron quebrar el cuerpo físico, no podrán quebrar el cuerpo místico del Señor. Dele una ofrenda al Rey por esa gran verdad, por ese testimonio verdadero, por lo que Él vino a cumplir. Aleluya. Y así como el primer Adán le tuvieron que abrir, lo tuvieron que dormir para que no sufriera dolor, y le sacaron una herida en el costado, le hicieron una herida en el costado, le sacaron un hueso de la costilla, y de ahí lo cerraron y le dieron después. Le trajeron el hueso de sus huesos. También al postrer Adán, cuando estaba dormido, cuando no tenía dolor, le abrieron una herida en el costado, y de ahí salió sangre, y de ahí salió agua, lo derramó todo. Y esa herida fue por la novia del Señor, por la amada, por la desposada, por la que se va a casar con Él, por los que están aquí, que somos el cuerpo místico del Señor, que esperamos al amado, que Él viene por su iglesia. Y yo como pastor estoy dándole esta palabra para edificarlo, porque Dios me mandó para que usted se enamore de Él, porque usted se va a casar con Él. Aleluya. Dele una ofrenda al Rey, dígale: Señor, ese es el crecimiento que yo tengo que tener. Voy a crecer en amor. Termino con esto, me quedan pocos minutos. El apóstol Pablo en la carta a Efesios dice: porque somos miembros de su cuerpo. Le hablé del cuerpo físico de Cristo, eso fue hace 2000 años. Ahora nosotros somos el cuerpo místico del Señor. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y estamos creciendo, para llegar a la altura, a la estatura del varón perfecto. Las personas y el cuerpo humano crecen por los huesos. Si los huesos crecen, el cuerpo va a crecer. Si los huesos no crecen, el cuerpo no crece. Cuando un niño no crece, los doctores examinan y le hacen un examen de rayos X para ver cómo están las placas de crecimiento, para ver cómo está el crecimiento de esa persona. La iglesia del Señor necesita crecer para llegar a una altura y estar lista para la venida del Señor. Somos miembros de su cuerpo. Y dice la Biblia: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mire que dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces usted y yo tenemos que entender que tenemos que tener estructura espiritual. Ya le hablé el hueso de sus huesos, placer en el Señor, el huerto del Señor, los huesos de José, promesas de Dios, destino, propósito, enviados por el Señor, que Dios va a cumplir lo que va a hacer, lo que Él dijo que iba a hacer, el Señor lo va a cumplir, el Señor lo hará. Los huesos proféticos de Eliseo, que lo que estaba muerto volverá a la vida, que el Señor nos va a hacer grandes prodigios con nosotros, que vamos a morir y estamos muriendo, pero muriendo así como murió José. Cuando estamos muertos, hermano, no sentimos cuando nos ofenden. Si ya se murió el orgullo, ya no te vas a sentir mal si no te toman en cuenta.
Si ya se murió la envidia, ya no te vas a sentir mal si a otro le dan privilegio y a ti no te dan privilegio. Amén. Vas a tener una identidad y vas a desarrollar y te vas a enfocar en lo que tienes, y se te va a olvidar lo que tienen los demás. Y te vas a concentrar en lo que Dios te ha dado. Yo te bendigo en el nombre poderoso del Señor para que tú tengas una estructura espiritual de bendición, para que crezcas en tu comunión con Dios, para que crezcas con tu matrimonio, para que crezcas en tu familia, para que crezcas en tu ministerio. Y bendigo esta iglesia, para que esta iglesia y las iglesias que me están escuchando, que están aquí representadas, que están siendo cubiertas y bendecidas por esta matriz, también los bendigo en el nombre de Jesús, para que crezcan espiritualmente en lo que Dios les ha dado. Pero para poder crecer necesitamos estructura. Amén. Y los planos ya están hechos, el diseño ya lo tiene, las epístolas del apóstol Pablo, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado a hacer, eso ya está escrito. No nos vamos a ir por otro mapa, no vamos a tomar nuestras decisiones, sino las decisiones ya están tomadas, amando su palabra, amando la persona de Jesucristo y amando su venida. Llegaremos a donde Dios nos mandó a que llegáramos a alcanzar. Cierras tus ojos, por favor, en este momento, y vamos a orar y vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Y el día de hoy ponemos en las manos del Señor cada una de las vidas de las familias de esta casa. Pero aprovechamos, como siempre lo hacemos, para lanzar la invitación para aquellas personas que necesitan rendirse a Jesucristo por primera vez, o aquellas personas que están alejadas, y en este momento el Señor viene, les llama y les dice: hoy regresan a casa. Mientras usted está orando conmigo, iglesia, interceda en este momento, como le hemos enseñado. No es tiempo de expectación, es tiempo de intercesión, para que retornen a la vida personas que han estado alejadas de Jesús. Si tú estás en este lugar y el Señor te está invitando y te está diciendo: te traje para darte vida, para que escucharas esta palabra, hoy es el día de que te rindas a Jesús. Hoy es el día de que reconcilies con Él. Yo voy a hacer una oración, no necesitas pagar nada, ya la deuda está pagada, Jesús lo hizo por ti. Y repite solamente conmigo, creyendo con todo tu corazón, y le dices al Señor ahora: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, yo he estado fallando, soy un pecador, pero yo sé, Señor, que tú pagaste por mí y derramaste tu sangre en esa cruz. Y hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante mi vida cambia. Soy perdonado y soy tu hijo. Señor Jesús, perdóname. Yo me alejé de ti, pero hoy regreso y hoy reconcilio contigo. Y no me voy a salir jamás de tu presencia. Gracias por recibirme de nuevo y darme una oportunidad más. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Siga orando, por favor, siga intercediendo. Si alguna persona de las que están acá hizo esa oración, lo único que quiero hacer es orar por ti para bendecir tu vida y que termine el Señor de hacer su obra. Si alguien hoy se entregó a Jesús o reconcilió con Él, ahí donde usted está, solamente levante su mano en alto, su mano derecha en alto, para poder orar por usted. Si hay alguna persona que lo hizo, siempre lo hacemos creyendo que Dios siempre invita a aquellos que están lejos para que estén cerca de Él. Si alguna persona lo hizo a través de esta transmisión, escribe por favor y mándanos un mensaje para orar por ti donde tú estés, a los números que aparecen en esta transmisión, y te vamos a bendecir también y vamos a orar por tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas.
Ahora le voy a pedir en este momento que levante sus manos en alto, si quiere ponerse de pie, porque la Biblia dice que tenemos que edificar. Y recuerde que para edificar tenemos que usar nuestras manos. Y hoy voy a bendecir tus manos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Viene a mi mente aquel texto que dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la que no tiene sabiduría, ella misma la destruye con sus manos. Así que hoy, iglesia, levantamos nuestras manos al Señor para edificación de esta casa, de tu casa, de tu ministerio, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha bendecido. Ahora recibe la unción sobre tu vida, y recibe la unción en tus manos, y recibe lo que el Señor te ha dado. Recuerda, este es un mensaje de recordarte que tienes que tener estructura. Una persona que no tiene estructura, que no tiene orden, no va a prosperar. Pero los que están bajo el orden de Dios serán prosperados en gran manera. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu visitación. Gracias, Señor, por este ambiente hermoso. Gracias por esta casa hermosa. Gracias por estas familias, Señor, y corazones. En el nombre de Jesús, tú eres fiel. Gracias, Padre. Bendito tu nombre. Cristo Jesús.